exactamente. Sí, por eso yo le decía, maestro, es que no encuentro la figura, no la entiendo. Ajá. Pues, ¿cuándo? ¿Cuándo le voy a entender? No, pero va muy bien así. También estás perdiendo la sensibilidad. Sí, como me operaron, me dejaron insensible. Ajá. Aquí. Sí. Entonces, ¿cómo fue me gustaría saber, Sí, adelante. cómo fue tu proceso hacia hacer un grabado, una gilografía, un grabado en madera, con estos obstáculos que tienes? O sea, ¿por qué estabas ahí? ¿Por qué te aventaste a hacerlo? Que es toda una hazaña, la verdad. Pues yo toda la vida me he adaptado a mis condiciones. No me he detenido a hacer nada. Cuando me metí a estudiar la licenciatura tenía 50 años y ya no veía en la segunda parte de la carrera. Uh-huh. Y un maestro muy conocido y querido y dijo, yo no sé a qué vienes. Dijo, pues a estudiar igual que todos. Entonces nunca me he limitado a, si quiero hacer algo, lo hago. Y si no puedo, busco otra cosa. Nunca me he dicho, no puedes, no. Entonces para mí no hay, sí hay muchos imposibles, pero no hay obstáculos mentales, no. Claro. Sí, siempre si quiero hacer algo, sé que lo voy a hacer de alguna manera. Y si no se logra, pues algo aprenderé nuevo. Pero mi vida ha sido siempre adaptarme. Sí. Si no se logra, de todas maneras se intenta. Sí, claro, que quede en el intento y una satisfacción que no hacerlo y estar pensando, ¿y si lo hubiera hecho? Uh-huh. Sí. Está pesada, huele diferente. Pues ahora no solo lo intentaste, lo hiciste, lo lograste. Sí. ¿Cómo pensaste tu placa, tu diseño, cómo ibas a trabajar la madera? Sí, pues primero sí lo pensé mucho, dije, ¿cómo voy a poder saber el dibujo si no puedo tocarlo? Y pensé en un relieve alto. Habíamos pensado ponerle plastilina, pero después dije, pues con una plantilla, y se me ocurrió la de foamy, porque yo había pensado en cartón. Ajá. Y dije, pues foamy, para lo más rápido, pues ya tenía que resolver antes del taller. Entonces, dije, una plantilla y marco el entorno. Y si tengo, no conocía mucho el objetivo del taller, que era hacer los medios tonos dentro de la figura. Yo imaginaba que iba a ser una xilografía normal. Ajá. Y como traigo en la mente un concepto que dialoga con la supremacía de 1915 de allá de Rusia, con Mamelovsky, no sé. Ajá. Y con la otra corriente cultural de 1960 que se llama Shape Canvas, que es lo que hace Maestro Beto. Sí. Dije, voy a hacer la esencia de la forma ahí en xilografía. Claro. Ya cuando con sus instrucciones de la textura, dije, creo que le puedo dar dentro de la forma, aunque pierda la esencia, le podemos dar textura para cumplir con el taller. El chiste era trabajar y cumplir lo máximo del objetivo del taller y lograr la xilografía. Entonces así le fui pensando y dije, una plantilla. Me falló el diseño, que yo lo pedí que me lo imprimieran de frente. Por eso no entendía, nunca pude entender la figura. Ah, ya.
Entonces yo tenía en mi mapa mental Sí. una forma y era otra y me perdía completamente. Sí. Entonces siempre voy a tener obstáculos, siempre voy a tener así detalles que me hacen, pero no, renunciar no, nunca. Pero, Entonces lo que hiciste fue sentir el borde del foamy, de la figura, ajá, y empezar a escarbar sí, a quitarle todo alrededor. sí, pensando como es la xilografía, vaciar toda la madera de alrededor. Ajá. Y al último, ya con más calma, darle alrededor del entorno, pero ya con mucho más calma, Ajá. para lograr el entorno, que le decía al maestro, es que no lo entiendo, ayúdeme a bajarle más, a marcarle más la figura para ver si la puedo entender. Pero ya fue cuando usted se acercó y me dijo, ¿está bien marcado el entorno? Dije, entonces ¿por qué no lo entiendo? Pero a veces también así mi mente me puede hacer jugadas y yo decía, bueno, aunque no entienda, le voy a seguir vaciando y pues a ver, siempre sé que puede no resultar lo que yo pienso, Ajá. pero resulta algo similar. Sí, lo ubicábamos en la zona, una vez que le sacamos filo también, muchas veces sacamos filo, de modo que ubicábamos su mano pegado con cinta en la gubia, y él lograba enganchar la figura, profundizar y jalar todavía para sacar bien de tajo la figura, porque en ningún momento logró rebaba, no logró nada, quedó muy limpio su trabajo, un gubiazo muy certero. Yo estoy convencido que la placa no hubiera tenido el resultado que tuvo sin la instrucción de usted, maestro José, y el constante apoyo y asistencia y correcciones que me hizo maestro Beto. Siempre estuvo ahí conmigo, porque yo le manifestaba lo que me estaba pasando, pero no lográbamos conectar o comunicarnos porque yo traía otro mapa mental Claro. y lo que me decía no lo entendía y lo que yo le decía como sentía que tampoco me entendía. Pero mi placa no hubiera tenido el resultado final que tuvo sin la instrucción suya y sin el apoyo del maestro Beto. No lo hubiera tenido. Hubiera salido una xilografía pues, más simple, yo me imagino. Sí. Sí. Y al final de cuentas, el fondo sí tiene esos medios tonos que estábamos trabajando. Yo sí veo ese trabajo en la placa y en la impresión final. Se cumplió el objetivo y más allá, en mi visión. Yo había entendido el objetivo del curso, pero como tenía yo en mi mente el toro de frente, por eso yo decía, aquí le pongo textura de medios tonos, en las orillas le doy un poco más oscuro y aquí puntitos para darle un poco más claridad, o sea, sacar volumen con estos medios tonos. Por eso ese era mi mapa que traía, y le pongo acá y en el pecho y en la crin, Sí. pero pues mi mapa mental era frente, ¿no? Y yo le dije al maestro Beto, maestro, póngame el eje en medio de los dos cuernos y en medio de las dos patas. Pues ¿cuándo iba a poder hacer eso? Y se me hizo bien raro cuando sentí el eje que me le pegó en medio, así curviado. Me gustó mucho la percepción que él tenía, y una vez que le describimos la figura, cómo fue trabajando. Aquí empleamos también una pistolita de curvas, pero de esa de plástico movible de 1 centímetro por medio centímetro, que tengo de muchos años. La ubicábamos, le dábamos curva y él podía grabar. Podía ir grabando a través de la percepción. Fue otra de las formas de guías que se logró con él. Y dije, caray, se supone que tiene que ir recto, porque yo decía, me guío con el eje, ahí pongo un ojito, otro ojito, Sí. una fosa, otra fosa, y delimito mentón del toro, pecho,
y frente para los cuernitos. Claro. Pero ese era mi mapa, pero no se podía con la forma que estaba físicamente. Sí. Entonces, pero pues, ahí con el apoyo de ustedes pude lograrlo. Pues entendí yo que la pata que en la impresión ya es la pata derecha, Ajá. era la que estaba más cerca al espectador. Y entonces fue al último cuando ya más o menos empecé a entender, pero solamente esos efectos de lo más cerca, lo más lejos, Ajá. y a tratar pues como siempre, de adaptarme. Sí, sí. Y bueno, digo, ya creo que para todos los participantes fue inspirador. Para todos los chavos que estaban participando, fue una gran inspiración y un incentivo tremendo. Para mí lo fue, pero como pocos había tenido yo en mi vida. Porque al ver tu impresión, la impresión de la placa, ahí está el grabado, está entendible, está la figura perfectamente hecha. Todo delineada. Sí. ¿Qué sientes tú de saber que cumpliste con la tarea, ¿no?, de hacer este grabado? Con todas estas limitantes. Sí, para mí ya son satisfacciones que no es que sean esperadas, pero como si era mi objetivo y al verlo logrado, pues me sigue animando y decir, sí, es que vas por buen camino, tienes que siempre intentarlo. Uh-huh. Sí. Entonces, para mí es eso de que ahí está la prueba de que esforzándote se pueden lograr, y si no es exactamente lo que tú querías, pero se logra algo. Como volver a aquellos años de constante participación en los talleres, y claro que se retoma ese sentir añejo y se siente bonito, como sentirse otra vez en casa, el olor de la madera, el olor de la tinta, el sonido de los que están trabajando por allá, el golpeteo, que ya se cayó algo, o sea que hay un ambiente orgánico, vivo. Entonces siempre para mí me hacía viajar a ese tiempo de actividad, y claro que es una satisfacción como volver a vivir y volver a sentirse en casa, en la casa de producción, de trabajo, de creación, de camaradería, porque todos siempre han sido, cuando menos conmigo, cordiales y amistosos. Entonces siempre eso es un ambiente que no se puede encontrar en cualquier lado. Afuera siempre va a haber, ¿y eso para qué? ¿De qué te sirve? O que no entienden lo que es el arte. Y ahí, como todos estamos en el mismo canal, no hay juicios de que tu diseño está sencillo o muy difícil, o que si se entiende o que si no se entiende. No es que se sea condescendiente, no, sino que para los talleristas o creadores, el hacer arte es de uno, es exactamente ser uno, y ser maduro, o ser niño, o ser infantil, o ser fantasioso. Esos juicios no hay ahí. O si sabes o si no sabes, y si no sabes ya aprenderás, y si sabes y lo haces como que no sabes, pues es tu problema. Entonces, sí, ese es un ambiente muy, muy diferente, muy distinto. Sí. Sí, que solamente en los talleres de arte
se da, yo creo. Se combina la energía de la gente trabajando ahí. Sí, mucho. Yo creo que esa energía a mí me revitaliza. Yo al oír las gubias cortando, o al oler la tinta, o al escuchar los sonidos de trabajo, o los comentarios de un diseño, de una placa, de lo que sea, a mí me alimenta como si fuera energía pura. Esa es energía pura para mí.